Bueno, muy bien, vamos a tomar contacto ahora con la historiadora Araceli Bellota, que está por vía telefónica. Hola Araceli, un gusto de escucharte. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ha sido una semana para algunos, de polémica histórica o de revisionismo histórico o de gente que viene y opina sin saber o sabiendo. Bueno, la verdad, nosotros nos interesa conocer tu perspectiva, tus conocimientos respecto de esta cuestión. Y vamos a empezar con lo que dijo Ocampo, Emilio Ocampo, que aparentemente, según lo que pude leer, es descendiente de Alvear, y que dijo de que San Martín, ni más ni menos, es un personaje ficticio, creado por Bartolomé Mitre, y que en realidad no es lo que en los libros de historias uno puede leer. ¿Qué pensás de esto? Bueno, este señor dice que es descendiente de Alvear. Alvear era un acérrimo enemigo de San Martín, a pesar de que habían venido juntos desde Europa para sumarse a la guerra de independencia, pero bueno, tuvieron sus disidencias, la logia Lautaro que integraban ambos se dividió y bueno, Alvear quedó enfrentado con San Martín. Y la verdad es que si es ficticio un hombre que tenía una enorme formación militar, que armó por pedido de la Junta el regimiento de granaderos a caballo, que cruzó los Andes con 5.500 soldados, que además libertó Chile y Perú. Bueno, no sé cuál es el criterio para decir esto y cuáles son los documentos que él esgrime para firmarlo, ¿no? Bueno, en realidad yo por lo que pude leer, digamos, la cuestión, él me parece que pone algún tipo de acento en lo que tenía que haber hecho según su punto de vista, y lo compara con la figura de George Washington, en el armado de lo que significaba la posguerra. Es decir, él lo ve a San Martín como un personaje, o el personaje más importante desde lo político, ausente en el armado de esa posguerra, en lo que a institucionalidad se refiere, diferente en su comparación a lo que ocurrió en los Estados Unidos. ¿Vos cómo advertís esta cuestión? Porque San Martín dijo, yo en esta no me voy a meter, y se fue y hizo su exilio en Francia. Digo, para decirlo quizá de una manera poco ortodoxa, pero rápida. ¿Vos cómo advertís esta cuestión? No, es que no fue así. Evidentemente olvida explicar por qué se tuvo que ir San Martín. San Martín se tuvo que ir porque lo perseguía Bernardino Rivadavia, que era influyente en el gobierno, ministro de gobierno y demás, que luego terminó siendo presidente. Y esto lo explica San Martín, hay documentos sobre esto, hay una carta que San Martín le escribe a O'Higgins de Europa y le cuenta por qué se había ido. Él le dice, yo quería pasar mi vejez en mi chacra de Mendoza, Claro. pero me rodearon de espías, abrían mi correspondencia, publicaban noticias falsas en los diarios diciendo que él quería hacer gobierno militar, cosa que no era cierta. Y él dice, figuré tanto en la revolución que me di cuenta que no me iban a dejar en paz y por esa razón decidí irme a Europa. Luego, un año después de esta carta, 1828, San Martín regresa, quiere volver, pero cuando llega habían fusilado a Dorrego y la guerra civil era enorme, hasta la base le había propuesto a San Martín que se hiciera cargo del gobierno y él no quiso participar de esa guerra interna, digamos. Y ahí es cuando retorna a Europa y ya no regresa. Pero aún así sigue de cerca todos los acontecimientos que van sucediendo aquí. Tanto es así que cuando se produce el bloqueo anglo-francés en los tiempos de Rosas, le escribe una carta poniéndose a disposición del gobierno si debiera venir a combatir. Claro. Está clarísimo. Y luego en 1845, cuando otra vez se produce el bloqueo inglés con la guerra del Paraná, que todos recordamos con la vuelta obligado, lo felicita a Rosas por carta y le dice que la gesta por la defensa de la soberanía que él había emprendido tenía la misma envergadura que la guerra por la independencia en contra de España. Digamos, no entiendo de dónde supone que San Martín se desentendió
de lo que sucedía, cuando en verdad era el sector de su antepasado el que se dedicó a acercarlo e impedirle actuar. Mira. ¿No? Bueno, dejamos a Ocampo, pero digo, no dejamos la cuestión de la historia, porque pareciera ser que este Partido Libertario de Milei ha tenido una semana de profundo revisionismo histórico, por lo menos desde su punto de vista, ¿no? Y Ramiro Marra después se metió con Paca Paca. Y en realidad, palabras más, palabras menos, dijo que Paca Paca en realidad le enseña a los chicos que los españoles son malos. Dijo, yo soy descendiente de españoles y creo que los españoles son bárbaros. Y no hay por qué enseñar a los chicos que los españoles son malos. Bueno, en fin, tiene alguna confusión, me parece, en cuanto a los tiempos, ¿no? De lo que significó la inmigración y lo que significó la guerra contra los españoles. Pero me gustaría que lo expliques vos, digamos, por qué se mete en esta huerta, ¿no? Mira, yo creo que en verdad lo que hacen es declarar cualquier cosa para que hablemos de ellos. Llaman la atención con disparates, porque digo, a ver, para empezar, el anacronismo que vos mismo señalás, ¿no? La guerra de la independencia es consecuencia de la conquista española. Digo, desde 1492 en adelante estuvieron invadiendo este continente y además exterminando a los pobladores originarios. Esto es así. Mirá, para darte una idea, no sé, cuando llegó Colón a América, investigaciones señalan que habría alrededor de 68 millones de personas viviendo en este continente, que obviamente las desalojaron, las exterminaron y las esclavizaron. Digamos, durante todo ese tiempo, digamos, el saqueo que los conquistadores españoles hicieron de este territorio no tiene nombre. 1780 fue la última revuelta de pobladores originarios con Tupac Amaru II, de una crueldad, además. Todos recordamos el descuartizamiento y todo lo demás, y lo que significó la persecución a aquellos pueblos que además los obligaban a no usar sus trajes típicos, a no hablar su idioma. Bueno, digo, lo que sabemos. La guerra por la independencia es consecuencia de todos esos siglos. Bueno, pero además, ¿sabés lo que a mí porosamente me llama también la atención? Y no me quiero quedar con el cotillón de ninguna manera, ¿no? Pero me refiero, hay toda una historia, pero aparte de esa historia tiene un marco. Y el marco también forma parte de nuestras raíces, me refiero. No es solamente el aprendizaje que uno tiene respecto de las batallas y de lo que significó para nosotros como pueblo y como nación las muertes que hubo para la independencia, sino todo lo que rodea nuestras costumbres también, porque de allí nacieron nuestra idiosincrasia, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra comida y un montón de cuestiones que en realidad pareciera ser de que, bueno, en fin, para esta nueva forma de hacer política habría que desterrarlas directamente. No, digo, pero además confunde la historia, confunde el contexto, confunde todo. ¿Qué tiene que ver que sea descendiente de españoles? Digo, lo que hace ese programa y lo que hace en general la historia es enseñar cuál fue el derrotero, el camino que siguió nuestro pueblo para ser hoy quien es. Yo creo que la clave está ahí. La clave es quitar la historia justamente para no hacer hincapié en que somos el fruto de generaciones y generaciones y generaciones que hemos luchado para tener una patria que sea soberana. Sí. Digo, este es el punto. Ahora sí, sí, por favor, termina. No, digo, dentro de esa lucha ha habido distintas etapas y además ha habido una constitución en la cual se invita a los habitantes de otros pueblos a venir a estas tierras, a ayudar a su crecimiento, claro, y a recibirlo con los brazos abiertos, digo, claro. Pero son distintas etapas de la historia. Sí. Escúchame, digo, yo no, estoy tentado de decir la frutilla del postre, pero la verdad que si yo digo la frutilla del postre parece una metáfora de plástico al lado del tenor de las palabras de Krauss, con todo esto que lo vamos a escuchar ahora, que te invito a que lo escuches, porque la verdad que
A ver si nos lo podés explicar un poco, porque yo no entiendo cómo esta gente apela a este tipo de metáforas para hablar de la política. Escúchalo. Dale. Claro, porque somos unos chantas, ¿no es cierto? Porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco, decir, imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos, ¿no hubiera sido mucho mejor? Porque en vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos, porque hubiera habido coima, hubiera habido ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos, pero eran alemanes. ¿Viste? Ese es el problema que hubo. Entonces, el hecho de que seamos muy malos en aplicar un sistema u otro, no nos salva, no es la solución. Lo que está mal en la esencia es el principio del sistema obligatorio y compulsivo. Bueno, si hubiera sido, o sea, si Hitler hubiera sido argentino, en realidad hubiera sido menos eficiente y hubiera matado menos judíos. Yo la verdad que no... Explícamelo, yo no entiendo cómo una persona se puede meter a hablar con esta liviandad del peor acto de genocidio de toda la historia. Yo no puedo entender. Bueno, la candidata a vicepresidenta de esta fuerza hizo un acto en la legislatura, no solamente recordando víctimas del enfrentamiento que tuvimos en los años 70, sino reivindicando el terrorismo de Estado. Digo, Sí, por supuesto que lo reivindicaron al terrorismo y es gravísimo. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente, digo, yo no creo que no haya ninguna persona sobre la tierra, más allá de los argentinos mismos, que en realidad no pueda condenar lo que pasó en Alemania. Y este señor en realidad se lo toma livianamente. Probablemente va a ser un funcionario público. Explícalo, porque yo la verdad que no entiendo. ¿Qué buscan con esto? Insisto, lo que te decía al principio, yo creo que dicen, primero lo deben pensar, lo cual es gravísimo. Deben pensar que bueno, que vale la pena hacer semejante comparación, ¿no? Pero insisto, vos decís, bueno, es Alemania, está lejos, qué sé yo, no sé. Pero insisto, reivindican, hacen apología del terrorismo de Estado en nuestra propia patria. Sí, pero lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el tema? Yo lo que advierto también ahí, que ponen en términos de eficiencia matar más o matar menos. Es decir, bueno, claro, lo ponen como una ecuación económica, digo, como una ecuación matemática. Es decir, Hitler es eficiente, mata más. Nosotros somos menos eficientes, podríamos matar menos. Digo, se trata de vida, ¿viste? No es una vida más, una vida menos. No, pero además fíjate vos que toda su campaña está basada en el exterminio. Te proponen a la ciudadanía, como gran propuesta, vamos a terminar con el kirchnerismo para siempre, por ejemplo. Sí. Digo, independientemente de que se esté de acuerdo o no con el kirchnerismo, que la propuesta electoral sea vamos a terminar con un sector de la población, es gravísimo, es muy grave. Porque bueno, si vos decís, esto es lo que proponen en la campaña, imagínate si llegaran a gobernar. Es terrible. La verdad que la prosecución, digamos, o el encadenamiento que hubo respecto de estas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, a ver, el presidente de Colombia, si mal no recuerdo, el presidente de Colombia o el presidente de Perú, no recuerdo cuál de los dos, creo que el presidente de Perú, le dijo no hace mucho tiempo que Milei hablaba como Hitler, o que tenía cosas muy parecidas a Hitler. Entonces, bueno, el Papa también lo dijo. Viste, son cosas complicadas, porque empezar, ya es demasiado border la cuestión. No, pero además te digo otra cosa, tiene que ver en esa desgraciada comparación aberrante que dice este señor, también hay una cuestión de detrimento de lo propio. Digamos, nosotros somos chantas, nosotros no somos eficientes, nosotros no somos capaces, bueno, digo, vieja costumbre de la derecha argentina, de denostar lo propio
para exaltar lo ajeno, ¿no? Y Bien. la verdad que detrás de todo eso, lo que hay, y lo mismo con el tema de San Martín, lo que hay es justamente eso, minar la autoestima de un pueblo, que somos nosotros, que hemos tenido siglos de lucha para ser lo que somos, y que en muchos casos, sobre todo en el tema de derechos humanos, somos un ejemplo para el mundo. Es verdad. Somos el único país en la Tierra que hemos juzgado a nuestros propios criminales, a nuestros propios genocidas, que son los que estos señores quieren ahora no solamente exculpar, Sí. sino además estarían pidiendo Sí, reivindicarlo. que le damos homenaje. Bueno, sí, claro, sí. ya Sí, sí. es el colmo, la apología del exterminio, digamos. Araceli, yo te quiero agradecer enormemente estos conceptos y además que nos hayas clarificado desde el punto de vista histórico, básicamente, todas estas cuestiones. Sí, seguimos preocupados, como antes de la entrevista, como seguramente lo estarás vos, por todas estas cuestiones, porque en realidad, ciertamente, ¿no? Es complicado pensar en un futuro con gente de esta forma, ¿no? No, porque además te digo algo, Sí. yo siempre suelo decir, ¿no?, que de acuerdo a cómo vivamos el presente, va a ser la historia que se va a contar mañana. No, seguro, claro, claro que sí. Entonces, la verdad que construir nuestro presente sobre propuestas de muerte, sobre propuestas de exterminio, sobre propuestas de denostación de nuestro propio pueblo, la verdad no solo no aporta, sino que además asusta un poquito. Te mando un beso grande, Araceli, gracias, muy amable. Abrazo a ustedes. Gracias. Chao. La señora Araceli Bellota, historiadora.